Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En esta ocasión estamos continuando con un arco de historia referente a la guerra de facciones. En nuestro capítulo anterior hablamos sobre el origen de los enfrentamientos entre los cuatro imperios y sobre los territorios en disputa entre ellos, que son las zonas donde pelean las milicias. Hablamos de que independientemente de la raza a la que pertenezca o en la que haya nacido nuestro piloto, nosotros podemos unirnos a la facción que más nos convenga o que más nos interese o que más nos llame la atención. Ya sea por el lore, ya sea por las recompensas o por lo que nos guste. Ya hablamos que para hacerlo hay que viajar a una estación que pertenezca a la facción a la que nos queremos unir y que en servicios de la estación contamos aquí con un botón que se llama Factional Warfare y que nos da información referente a la milicia a la que podríamos unirnos por la estación en la que nos encontramos, y aquí abajo nos daba el botón la posibilidad de enlistarnos como corporación, enlistarlos como individuos, y nos hemos enlistado como individuos. Ahora ya pertenecemos a la milicia Minmatar, en particular a la Fuerza Tribal de Liberación, que es la corporación NPC que controla las acciones de la milicia Minmatar. Existe una corporación NPC que controla a la milicia Amar, que es la 24ª Cruzada Imperial. Existe una corporación NPC que controla las acciones de la milicia Caldari y otra corporación NPC que controla las acciones de la milicia Galente. Hablábamos de que al unirnos a la milicia nos da acceso a dos nuevas ventanas de chat. Una de ellas es la de la corporación, porque nos enlista, si nos enlistamos como individuos, nos manda a la corporación NPC a la corporación NPC. Pero también podríamos unirnos a una corporación de jugadores que pertenezca a la milicia, que esté enlistada toda la corporación a la milicia, y entonces nosotros estaríamos dentro de la milicia y con la corporación a la que hemos decidido unirnos. También nos da acceso a una ventana de chat donde nos habla sobre, donde podemos comunicarnos con otros miembros de la milicia. En este caso vemos que en este momento hay unidos a la milicia y conectados en este momento 129 jugadores o 129 personajes, para ser más claros. Y vemos aquí conversaciones normalmente referentes a lo que está ocurriendo. Realmente varía dependiendo de la milicia en la que estés y de la corporación en la que estés, qué tan buena o mala es la comunicación aquí. Hay algunas milicias donde la gente constantemente está es muy, aferrada a la historia o al lore de la facción y de la guerra de facciones, y actúa como si estuviera en comunicaciones de combate y se organizan flotas. La gente, en cuanto se conecta, pregunta: ¿hay alguna flota activa? O hay invitaciones a las flotas para las distintas actividades que se realizan, que iremos viendo más adelante. O por grupos o formando pequeñas bandas y enfrentándose al enemigo. Y lo mismo que ocurre en la corporación. Hay corporaciones muy activas y hay corporaciones poco activas. Hay corporaciones con mucha plática, con mucha conversación, donde los jugadores veteranos imparten prácticamente clases sobre lo que se puede hacer, cómo hacerlo, consejos. Y hay corporaciones extremadamente calladas. Entonces, pues siempre hay que probar distintas corporaciones, e incluso ya no es tan recomendable si uno quiere seguir el lore del juego, pero incluso probar distintas milicias, ¿no? Y entonces probar los ambientes, las diferencias de ambiente en las distintas milicias. También ya hablamos un poco sobre la ventana de información de la milicia, que nos muestra sobre los tiers
de las distintas milicias y las ventajas que tiene que tengamos un tier alto. Sin embargo, recordamos, volvemos a lo que ya había yo también mencionado, que cuando nuestro tier esté muy alto, significa que el tier del enemigo está extremadamente bajo. Entonces no hay interés en los jugadores enemigos de participar de la guerra de facciones porque ganan demasiado poco. Entonces no hay a quien enfrentar. Entonces, digamos que hay un nivel de un tier 3 donde se gana bien, un tier 4 donde se gana bastante, pero cuando la facción ya llega a tier 5, la enemiga está demasiado baja y entonces no hay mucho que hacer, y además controlamos los territorios y ya no hay forma de ser ofensivos, porque el ser ofensivo es algo que nos paga muy bien. Pero si ya controlamos todos los territorios, pues ya no hay a dónde atacar. Entonces por eso hay un balance, una zona cómoda donde estamos obteniendo buenas ganancias, pero aún hay manera de continuar la ofensiva, aún se mantiene el interés de los jugadores de la milicia enemiga por pelear. Y también ya hablamos que en los territorios de conflicto, de combate, vamos a encontrar a muchos piratas. Entonces es una zona donde va uno a tener muchos combates. Y el tener muchos combates, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar experiencia si nosotros seguimos las estrategias adecuadas de aprendizaje, de prueba, de probar distintos fiteos, de probar distintas naves, de aprender muchas cosas. Y aunque vamos a sufrir muchas pérdidas, sobre todo al principio, la milicia nos va a pagar muy bien. Si lo hacemos de forma adecuada, la milicia nos va a pagar muy bien y vamos a poder recuperarnos de todas esas pérdidas. Y entonces vamos a tener la ventaja de tener práctica en combate, de que nuestras skills son skills desarrolladas plenamente al combate, y en lugar de estar minando o moviendo carga o haciendo muchas otras actividades que pueden ser más o menos aburridas para la mayoría de los jugadores, pues estamos en constante combate y nos encontramos a través de la milicia o a través de la corporación con otros jugadores que comparten esos intereses de enfocarse básicamente en ser pilotos de combate, aprender a combatir, empezar a obtener victorias como pilotos de combate y generar muchos recursos enfocándose en ello. Entonces, bueno, esta es una opción. Ahora, antes de comenzar a tomar ya las actividades propias de la Factional Warfare, me gustaría viajar a territorio enemigo para que vean ustedes algunas de las sanciones que ocurren cuando uno se ha unido a la milicia, para que antes de que tomen la decisión de unirse a la milicia sepan cuáles son las consecuencias. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, recordamos, me encuentro en Hek, el segundo centro comercial de los Minmatar, que está cerca de la frontera de la zona de baja seguridad donde se enfrentan principalmente las milicias, y voy a viajar hacia el territorio Caldari. Actualmente mi standing, aunque me uní a la milicia Minmatar, no se vio inmediatamente afectado ni con los Caldari ni con el Imperio Amarr. Sin embargo, conforme yo comience a enfrentar enemigos y a tomar acciones en el territorio en disputa, estos standings van a empezar a bajar rápidamente y se van a poner realmente muy negativos muy rápido. Pero aún cuando mi standing aún no ha bajado, por el simple hecho de ya yo pertenecer a la milicia, ya soy enemigo de los Caldari y de los Amarr. Entonces van a ver ustedes ahora lo que me va a ocurrir al viajar, al viajar al territorio Caldari. Vamos a fijar el objetivo en Yita, donde seguramente vamos a enfrentar, vamos a encontrar muchas cuestiones interesantes que ver. Ahora bien, como ya soy un piloto de combate, pues ya no me preocupa mucho viajar por baja seguridad. Entonces vamos a cambiar en nuestra ruta. Ya no vamos a preferir la más segura que nos mantenga por alta seguridad, sino vamos a preferir la más corta, aunque nos lleve por baja seguridad, porque tenemos que aprender a movernos por baja seguridad. Y hay que recordar que como esta es una ruta
hacia el territorio Caldari o hacia Jita, el centro comercial principal del juego, seguramente habrá campeos. Entonces comenzamos a trabajar en nuestra inteligencia, revisando. Vamos a ver aquí. Vamos a ver en soberanía. Vamos a ver territorios de todas las facciones, de tal manera que nos pinte de colores diferentes los territorios de las distintas facciones. Entonces podemos ver que nos pinta aquí de un color tendiente al dorado el territorio Amar, de un color tendiente al naranja el territorio Minmatar, de un color tendiente al verde, aunque deberían diferenciarlo mejor entre el Galente y el Amar, pero aquí está el territorio Galente, y aquí ligeramente rosado o rojizo el estado Caldari. Entonces vemos que los primeros sistemas, hasta arribar aquí desde estos sistemas ya son controlados por la Federación Galente, que todavía es nuestra aliada, que va a ser nuestra aliada. Entonces pasamos hasta Jita, desde aquí, desde Perímeter, vamos a entrar en territorio Caldari y verán ustedes lo que ocurre cuando entramos ahí. Y lo que yo quería ver también es, ya identifico que voy a entrar a territorio Caldari en dónde. Y otro punto importante, que vamos a geografía y estadísticas. Vamos a naves destruidas en la última hora. Y observamos que solamente hay una aquí en Otou, solamente hay una aquí en Austra. Hay muchas, 32 en Jita, porque bueno, pues hay mucho movimiento por ahí. Pero por el número de naves destruidas dudo mucho que haya un campeo en los sistemas de Lowsec por los que vamos a cruzar en esa dirección. Bien, pues entonces desbloqueamos. Y desde aquí recordamos que ya estamos en guerra. Aquí fuera de la estación, aún en territorio Minmatar, puede haber enemigos de la facción, jugadores de la facción enemiga. También por eso ahora se vuelve muy importante poder observar nuestro local. Y en nuestro local vemos que ya tengo aquí yo marcados pilotos que pertenecen a mi milicia en morado. Y si hubiera pilotos de la milicia enemiga, aparecerían en naranja. Tenemos aquí pilotos que pertenecen a nuestra corporación, entonces pertenecen a nuestra corporación y a nuestra milicia, o solamente a nuestra milicia. O también hay señalamiento. Vamos a Overview, Open Overview Settings. Como no hay enemigos en la zona, estoy relativamente relajado, ¿no? Pero aquí vemos las diferentes señalizaciones que puede haber y el orden de prioridades en el que están ordenados. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en este morado, piloto está en tu milicia o aliado a tu milicia, es decir, en este caso sería, está en la milicia Minmatar o en la milicia Galente, que son la milicia aliada. El piloto está en tu flota, en tu corporación, en tu alianza. Vemos aquí en naranja, este piloto está en guerra con tu milicia, significa que está en la milicia, en mi caso en particular, en la Caldari o en la Amar. Entonces, ya con estos colores nos podemos guiar de si están en guerra o en nuestra milicia. Cabe aclarar aquí que el orden de prioridad del señalamiento va a ser importante. Por ejemplo, aquí vemos que un piloto es criminal, está más arriba, es decir, tiene un orden de prioridad más alto que un piloto que está en tu milicia. Y aquí es algo que es importante corregir. ¿Por qué? Porque aunque un piloto sea un criminal, tú a un piloto que es un criminal normalmente, si no estás en ninguna milicia, lo puedes atacar en cualquier lugar. Pero que este señalamiento esté por encima del señalamiento de que el piloto es tu aliado, te puede llevar al problema de que, estando en baja seguridad, muchos pilotos de tu milicia, que son tus aliados, van a tener un estatus de criminal porque son pilotos que están constantemente combatiendo contra quien se encuentran. Pero, aunque sean criminales, no son tus enemigos, son de tu milicia. Entonces aquí es importante mover, que con este sistema no recuerdo cómo se mueve. En prioridad, vamos a
aquí está, perdón, esta es la donde podemos mover las prioridades. Entonces, para mí es más importante saber que un piloto está en mi milicia que si es o no criminal. Porque si está en mi milicia, aunque sea criminal, no lo voy a atacar porque es mi aliado. Entonces aquí es donde se pueden mover las prioridades. Es decir, para mí es más importante que sea criminal a que esté en mi milicia. O decir, para mí es más importante que saber que está en mi milicia, que es mi aliado en mi milicia, que si es un criminal. De tal manera que, bueno, esto es un proceso que se va depurando gradualmente, o al unirte a una corporación te pueden proporcionar un overview corregido que te permita visualizar cuando un piloto, en este caso yo ya tengo en mi overview ajustado que es más importante saber si está en mi milicia a que si es un criminal, pero normalmente está por encima que si es un criminal a que si está en tu milicia, entonces eso hay que corregirlo. Y entonces tú defines a quién atacas o a quién no. Vamos a poner esto y vamos a iniciar el viaje hacia territorio Caldari. Entonces, como son varios saltos, voy a regresar con ustedes cuando me acerque al territorio Caldari, que será al llegar a Perimeter. Entonces pauso y los veo en un momento.